Te pedimos, Señor, que guíes a Miguel en esta enseñanza, que esté tu espíritu en todo lo que diga y que nos edifique como hasta ahora lo ha hecho para tocar las áreas que cada uno necesita en su vida, para que tú le hables en lo personal a cada uno a través de esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, entonces, solo recordando, hacer un pequeño recopilación de este estudio de Creciendo en Santidad. El primer capítulo fue avanzando hacia la meta. Si como creyentes nosotros no tenemos un objetivo en la vida cristiana, somos como un barco a la deriva. Y 2 es vencer al mundo, a la carne y al diablo, que son nuestros 3 opositores. Y generalmente esto se logra en la plena dependencia de Dios, no viendo las circunstancias, sino creyendo en el poder de Dios y apropiando las promesas. Luego el número 3, que es hacer lo correcto, que es parte de nuestro testimonio, lo que nos va a fortalecer internamente por medio de su espíritu para vencer el pecado, es precisamente lo que significa hacer lo correcto. Recuerden que cada vez que nosotros obedecemos lo que dice la palabra, nuestro ser interior se fortalece y estamos más fuertes espiritualmente para vencer el pecado y las tentaciones. Pero para que todo esto, el curso de nuestra vida cristiana sea una realidad, el capítulo 4 es la seguridad de nuestra salvación. Recordemos, muchas personas creen que tienen a Cristo, ya vimos en este capítulo cuáles son las verdaderas evidencias de esto. Así que para caminar en la vida cristiana no debemos hacerlo en nuestra fuerza, sino en la plena dependencia de Dios, y eso solo va a suceder si sabemos que realmente hemos nacido de nuevo. Y el 5, que es confianza en Cristo, es Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que promete lo cumple. Por tanto, todo lo que Él nos muestre en su palabra, todo lo que Él nos revele, tenemos que tener confianza que lo cumplirá. En la vida vamos a enfrentar muchas pruebas y la incertidumbre es algo que muchas veces viene a nuestra mente, pero Dios es fiel y no nos dejará. Y el 6, la prioridad del amor, que es precisamente lo que debe de regir la vida cristiana. Recuerden, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ese es un punto muy importante. Si tiene el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían. Muchos no lo van a comprender, pero si nosotros aprendemos a amar como Cristo nos amó, aprendemos a ver como Cristo nos ve, estaremos precisamente cumpliendo esta parte. Y el 7, que empezamos a ver el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y el 8, madurando en Cristo, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y la parte crucial final de Corintios 13. Entonces nosotros debemos de recordar que el fundamento de nuestra iglesia somos todos los creyentes. La iglesia no es un templo hecho por manos de hombre, como dice Hechos 17, sino está conformado por todos los creyentes que tenemos el sello del Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia y esa es precisamente la fuerza de esta iglesia. Nada puede tomar su lugar. Persona o cosa o proyecto, nada puede tomar el lugar de Cristo y de hacer la voluntad de Dios. Entonces, como decíamos, el cimiento verdadero va a ser la palabra de Dios, y si se pone algún cimiento diferente, como dice Corintios, en hojarasca, etcétera, no durará. Por eso es tan importante que nosotros, como parte de la iglesia, basemos nuestra vida en la estructura correcta, en el cimiento correcto. Habrá muchas cosas que choquen con nuestra manera de pensar, de ver las cosas,
pero la victoria en la vida cristiana es que aprendamos a ver, no a conformar lo que Dios dice a lo que nosotros queremos o pensamos, sino a conformar más bien nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestros planes de acuerdo a lo que Él nos revela en su palabra. Este es el verdadero fundamento y es nuestra razón de ser y existir, glorificar a Dios. Por lo que todo lo que hacemos y somos debe concordar precisamente con los patrones que Dios estableció. ¿Dónde? En su palabra. Conforme nosotros vamos estudiando la Biblia, no se nos olvide que la revelación va creciendo en nosotros. Al principio no sabes muchas cosas, tienes muchas dudas, pero conforme el conocimiento de la palabra de Dios va aumentando, se empiezan a hilar todas las enseñanzas de Dios en nuestra mente y se empieza a formar una estructura sólida. Y entonces estaremos edificando nuestra vida en el único y verdadero fundamento, y lo más importante es que este fundamento es permanente. Y es diferente a los valores de este mundo, tales como las riquezas, el éxito, la fama, que es lo que la mayoría de las personas persiguen. Por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de reedificar nuestras vidas de acuerdo al nuevo fundamento que Dios nos está enseñando. Recordemos, como siempre, como cuando Dios le da instrucciones a Timoteo, acuérdate de Cristo, del linaje de David. Siempre tenemos, antes de empezar cualquier cosa, pensar en nuestro Cordero Pascual, lo que hizo por nosotros, porque eso nos va a quitar, va a hacer que quitemos los ojos de nosotros mismos y va a hacer que los pongamos en Cristo. Si ponemos los ojos de Cristo, como dice Hebreos 12, entonces en el gozo de vivir para Él será ir en aumento y podremos seguir las pisadas de Jesús. Recuerden que Él hizo el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Gracias a eso nos liberó. Entonces nosotros debemos de vivir precisamente en esta lucha. El sacrificio perfecto. Recuerden, la vieja levadura es la forma de pecado en que vivíamos. El viejo hombre viciado con todo ese tipo de pensamientos ya fue sepultado, según vemos en el capítulo 6 de Romanos, y la vieja levadura es la forma de pensar antigua. Entonces, morir y sufrir precisamente cada día va a ser desechar esta forma de pensamiento para dar paso a la nueva. Y todo esto es por fe. Si nosotros no desechamos en plenitud la vieja manera de pensar, las cosas por las que vivíamos, va a ser muy difícil que entendamos el sentido correcto de la vida cristiana y va a ser muy difícil que crezcamos en la gracia. Por eso Pablo llamó a las personas, a los creyentes inconstantes, niños. Un niño, pues es berrinchudo, no crece, no tiene capacidad de demora, etcétera. ¿Sí? Pero Dios quiere que crezcamos. Recuerden lo que dice Pedro. Primero dice, decíad como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso lo vimos la vez pasada. Y la otra parte de Hebreos capítulo 5, que debiendo ser ya maestros de la ley, sois niños. ¿Sí? Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso, o sea, la práctica, el apropiar, etcétera, son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, para crecer tenemos que vivir. El niño siempre va a demandar atención y todo, y no va a crecer, se va a quedar estancado. Un creyente que no crece o que no quiere crecer siempre va a ser una carga para la iglesia, para los planes que la iglesia genere, que son precisamente para cumplir el llamamiento o el propósito de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces van a ser distractores que frenarán el crecimiento. Por tanto, como creyentes tenemos que quitarnos del lastre que nos impide caminar con agilidad. Y ese lastre es precisamente la antigua manera de pensar las cosas por las que vivíamos. Recuerden que Dios
tiene muchas mejores cosas de las que este mundo nos puede dar, cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha preparado a los que le aman. Si vivimos por esto, entonces desarrollaremos la capacidad de negar las cosas temporales y superficiales de este mundo que ni llenan nuestra alma ni nos satisfacen de esencia. Pueden momentáneamente darnos un gusto, un placer, etcétera, pero no cambian nuestra vida ni van a llenar nuestra vida. Lo único que va a llenar nuestra vida es que hagamos la voluntad de Dios. Ese es nuestro verdadero alimento, hacer la voluntad de Dios. Si no, seguiremos como cristianos inmaduros toda la vida, podríamos decirlo, mundanos, controlados por los deseos, y por otro lado, los creyentes maduros en sintonía siempre estarán con los deseos de Dios. O sea, yo sé que todos lo anhelamos, pero de anhelarlo a llevarlo a la práctica son dos cosas muy diferentes. Tú no vas a crecer por anhelarlo. Tú no vas a ser un ganador de almas por pensarlo en tu mente. Todo lo tienes que llevar a la práctica. Por lo tanto, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual obedecí. Creí, por lo cual viví. Si tú tienes solo conceptos, no vas a madurar ni vas a crecer. Entonces, no permitas que la influencia de tus propios deseos frene tu vida cristiana. Aprende a controlarlos. ¿Cómo? Negándote cada día. Viviendo ese sacrificio vivo que Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy muy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos las dos frases últimas que son contundentes en este pasaje. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Y lo más importante, el cual me amó y se entregó por mí. Si tú no aprecias o apropias ese amor, no vas a ser capaz de dar nada. Y vas a hacer un fracaso en tu vida cristiana porque todo lo que edifiques va a tener un cimiento falso. Entonces, esto fue la introducción. Continuando con nuestro estudio, Pablo dice entonces en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todo lo que nosotros en nuestra vida cristiana vemos son como sombras, revelaciones y todo, pero no hay una idea integrada. Sin embargo, cuando Dios nos llame a su presencia entenderemos muchas cosas. Recuerden, conoceré cómo fui conocido, veré cómo fui visto aquí mismo en este capítulo 13 de Corintios. Pero lo importante para nosotros es que mientras más obedezcamos, más se va a aclarar. Como dice Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la luz de la aurora, el cual va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser el camino de cada creyente. Tiene que ir creyendo y su capacidad de comprensión va a ir aumentando hasta que Cristo sea formado en nosotros. Mientras más parecido seas a Cristo, más fe tendrás, más poder tendrás para vencer el pecado. Mientras más quieres hacer la voluntad de Dios por sobre la tuya, más útil serás en las manos de Dios, como fue Cristo. Recuerden, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según hablo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es precisamente la clave de la victoria en la vida cristiana. Y como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no debes de dudar en seguirla. El que duda participa de la leche y, como vimos, es inexperto
en la palabra de justicia porque es niño. Por tanto, meditar en las promesas de la palabra, apropiarlas, vivir por lo que Dios promete como una realidad, eso es lo que es la verdadera fe. Si Dios promete, por ejemplo, que va a sustentar mi vida, si buscamos primero el reino de Dios, como dice Mateo 6, 33 y 34, entonces yo voy a buscar el reino de Dios y no me voy a preocupar por el pan de cada día, porque Dios dice que si buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Basta vivirlo para comprobarlo. Dios es fiel. Entonces, cuando nosotros ponemos los ojos en las circunstancias, bueno, ¿y qué pasará si ahorita me pongo a servir a Cristo y mañana no tengo para comer, etcétera? No va a pasar. Dios no es así. Y si tú piensas así, pues nunca te vas a entregar porque no vaya a ser que Dios te falle. Pero recuerden que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, y en el así sea. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Si tú lo crees, es una realidad en tu vida. Por tanto, amoldar tu vida a lo que Dios promete, eso es lo que Dios quiere. Y esa es la manera de vivir en el fundamento correcto y esa es la manera de edificar la iglesia. Si nosotros ponemos los ojos ante este premio futuro, entonces vamos a ser capaces de entender todos los misterios divinos en esta vida. Toda la revelación total vendrá después, pero en nuestra vida tu comprensión irá aumentando. Pero no debemos contentarnos con vivir superficialmente, porque eso nos va a llevar a la ignorancia y a la incredulidad. La incredulidad, recuerda, nos regresa o frena nuestro crecimiento. Y es una evidencia de que estamos viviendo superficialmente. Recuerden que tenemos ejemplos. Todo el capítulo 11 de Hebreos es un ejemplo. Por eso se le titula Los campeones de la fe. No importaban las circunstancias que vivieron, su gozo fue hacer la voluntad de Dios. Romanos 1:13 dice Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Luego 1 Corintios 12:1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que ya estudiamos, ya espero que para nosotros esté muy claro cómo funciona. ¿Sí? La capacidad que Dios nos da a cada creyente para servirle, pero tenemos que hacer uso de nuestro don para volvernos hábiles y diestros en ese manejo. Luego en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Una de las cosas que nos da fuerza en la vida cristiana es que verdaderamente al convertirnos en verdad, ya perdemos el temor a la muerte. Porque todo creyente que cree esto sabe que al morir se va a la presencia de Dios. Y como decía Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero quedar aquí es necesario por causa de vosotros. Bueno, pero todos ellos murieron, fueron con Cristo y ahorita están disfrutando de su presencia hasta el tiempo de la revelación de todas las cosas. Cuando Dios traiga en el arrebatamiento su resurrección y la transformación de todavía los que vivamos aquí. Entonces, es importante enfatizar que quien le da vida a la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Recuerden, Él fue el que la inspiró, como dice en Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo. Al darnos Dios el Espíritu Santo, tenemos el perfecto traductor de todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero tenemos que darle libertad para que las enseñanzas cada día sean más poderosas y se conviertan
en una realidad. Recuerden, el Espíritu es la verdad. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínense, a lo mejor tenemos 4 evangelios escritos por los apóstoles de la vida de Jesús. Todos tuvieron una experiencia diferente con Jesús, unos más cerca como Juan, ¿verdad? Lucas el médico, meticuloso, sistemático. Marcos quien abandonó a Pablo y a Silas en el primer viaje misionero, a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero, ¿verdad? Después Dios lo transformó y Marcos ya, Lucas ya, Juan ya. ¿Quién me falta? Mateo. Mateo, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Quien vivía por otras cosas y fue transformada su vida, también lo puso. Pero ¿cómo pudieron haber escrito lo que escribieron si no se los hubiera recordado el Espíritu Santo? Y la compilación de los 4 evangelios nos dan una idea clara y los enfoques diferentes que Dios nos quiso dar. Pero es el Espíritu Santo el que los generó, igual que cada carta. Por eso sabemos que es la palabra de Dios. Y por eso sabemos también que todo lo escrito, todo lo que Dios permitió que ese conjunto de 66 libros que Dios permitió que quedaran en la Biblia, es toda la doctrina que necesitamos para tener la revelación de Dios y crecer espiritualmente. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es entonces el Espíritu Santo confirmando el que nos revela la palabra de Dios. Pero hay un versículo que a lo mejor tenemos que tomar en cuenta, que dice, no apaguéis el espíritu o no entristezcáis al espíritu. O sea, el espíritu tiene que tener libertad de acción en nuestra vida. Y esta libertad viene como sometimiento de nuestra voluntad a Él. Si nosotros rehusamos someternos en todo a Él, estamos resistiendo al Espíritu. Y entonces no va a fluir toda esa influencia que Él quiere darnos y toda esa comprensión de la palabra. Entonces volvemos al de Hebreos 5. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ahí están los 2 tipos de creyentes. Yo sé que ya dijimos este pasaje, pero es importante repetirlo para comprender la enseñanza. Si nosotros somos flojos, vivimos una vida superficial, solo nos estamos viendo a nosotros mismos. Si nuestra gratitud por lo que Cristo hizo es una realidad de nosotros, eso nos va a llevar a dar nuestra vida. Recuerden, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos impulsa, etcétera, que es lo que quiere decir la traducción hebrea. Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo cual nuestra entrega también está ligada a nuestra gratitud. Si eres flojo, superficial, ligero, no vas a ser totalmente agradecido por lo que Cristo en la cruz. Pero si tomas conciencia del gran regalo y el precio infinito que tuvo que pagar para reconciliarte con Dios, entonces darás tu vida por Él. ¿Ven ustedes? Por eso Jesús también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres en Juan 8:32. O sea, tenemos la verdad, tenemos la palabra. Hay países donde prohíben leerla. Aquí en este país no ha llegado esa época. Sabemos que en los tiempos futuros va a llegar, pero ahorita tenemos libertad, es un tesoro. ¿Cuántos no quisieran
tener la libertad que nosotros tenemos aquí en este país. A muchos les ha costado la vida. Entonces, crecer es la única alternativa saludable para dar una buena cuenta a Dios. Recuerden, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Aunque Dios no nos va a condenar por el pecado, sí va a juzgar nuestras obras. Y el Espíritu Santo todo lo escudriña a lo profundo de Dios y entiende todo intento de los pensamientos. Por tanto, a Dios no lo vas a poder engañar. Quizá en este mundo puedas engañar a unos, a otros creyendo y haciéndoles pensar como los mentirosos que eres algo, ¿no? Pero en realidad solo Dios sabe. Y a Él le daremos cuenta. Si realmente creemos, entonces podremos decir lo que dice 2 Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad tiene un peso de transformación que da seguridad, que da templanza, que da dominio propio, etc. Entonces, en esta perfilación de esta enseñanza que estamos llegando prácticamente al final de este capítulo, el objetivo, recuerden, siempre ha sido perseguir la santificación para poder crecer a la semejanza de Cristo. O sea, mientras más seas parecido a Él, más agradable vas a ser a los ojos de Dios. Por eso nuestro mayor anhelo y nuestro objetivo principal en la vida es serle agradables y parecernos a Él. Cuando el diablo nos engaña, nos lleva a vivir por otras cosas, te hace quitar los ojos de Cristo. Pero recuerden que inmediatamente después del capítulo 11 de Hebreos, dice, vosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ven? Tenemos muchos testigos que ya vencieron y dejaron un testimonio para toda la eternidad. Eso también debe impulsar nosotros. Entonces, tenemos que despojarnos de todo peso. ¿Cuál es ese peso? Todo aquello por lo que vives que está fuera de la voluntad de Dios o que no honra a Dios. Sería bueno que tuvieras siempre en tu mente esta frase, o estas dos frases. Esto que voy a hacer honrará a Dios. Esto que estoy viendo lo puede ver, lo podría ver Jesús. Esto que estoy escuchando diciendo, podría estar Jesús aquí oyéndolo. Y eso va a normar mucho tu conducta. Si quieres honrar a Dios, entonces irás a la santificación, como por ejemplo, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, todavía si alguno dice groserías o cosas de ese tipo, quiere decir que no ha entendido lo que es una vida de santidad. No mintáis los unos a los otros. Si todavía usas las pequeñas mentiritas para salir adelante, estás pecando contra Dios y eso está frenando tu crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros queremos realmente ser santificados, tenemos este llamamiento. Tenemos que seguir, apropiar y vivir el amor de Cristo, y esta carrera tenemos que hacerla con paciencia. La madurez se va a producir en nosotros cuando somos nutridos. Ya lo sabemos en la alimentación. Una persona mal nutrida es raquítica y no va a responder y va a ser susceptible a enfermedades, etc. Una persona bien alimentada puede resistir cualquier enfermedad porque está su cuerpo funcionando óptimo. Igual pasa con las plantas, igual pasa con los animales y todo lo que tiene vida en esta creación. Tenemos ese ejemplo. ¿Por qué no iba a ser así en la vida espiritual? ¿Y cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. Entonces, para que nosotros
podamos alcanzar la madurez se requiere de 3 cosas: dedicación, obediencia y tiempo. Es que yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. ¿Qué no podrías pedir a Dios que te diera otro trabajo o que te diera tal inteligencia que te permitiera organizar tu vida de manera que te pudieras dar el tiempo a Dios? Créeme que quien la anhela, Dios se lo da. Tenemos como ejemplo a José, el 11º hijo de Jacob. Después de la tragedia de la envidia de sus hermanos y que lo vendieron como esclavo y llegó a la casa de Potifar, cómo él fue diligente. Y llegó el momento en que él gobernaba toda esa casa de Potifar. Dice la escritura que Potifar solo se ocupaba de comer porque todo lo hacía José. Eso es la diligencia. Y Dios, y todo lo que vivió José, aparentemente muchas tragedias y todo, lo preparó para que un día iba a gobernar todo Egipto. Sabemos que era el faraón, pero quien gobernó fue José en su tiempo. Dios no te puede dar la inteligencia si se la pides, con el objetivo de servirle más y mejor, de que administres tu tiempo de mejor manera. Bueno, claro que sí, no hay pretexto. La dedicación va en función de la gratitud a lo que Dios hizo por ti y la obediencia es importantísima para la comprensión creciente de las verdades espirituales. Entonces, recuerden, para poder tener una buena cosecha, tienes que sembrar correctamente, en el tiempo correcto, etc. Entonces, en estos últimos tiempos, donde, por ejemplo, en este tiempo de la televisión, tú puedes ver que pasa la vida de una persona en el tiempo de una película, ¿verdad? 1 hora y media, quizá 2 horas. Ya pasó la vida. Y no nos damos cuenta que esto nos influye para que nosotros queramos apresurar todo, ¿sí? O sea, y esto no va a suceder en un proceso de santificación. No hay un curso rápido que te haga tener todo lo que Dios te quiere dar. Te va a costar. Los atajos nunca traen un buen resultado porque te vas a saltar muchas cosas. Es como cuando alguien empieza a hablar de algo y tú tienes un conocimiento superficial, puedes intervenir, pero llega un momento en que te quedas abismado. Pero si conoces profundamente un tema, etcétera, puedes con todo aplomo, con toda intensidad, participar de una plática, opinar y decir, bueno, los atajos no van a ser nunca buenos, ni la vida superficial. No debemos tener un crecimiento rápido porque eso lleva al fracaso. No hay gratificación instantánea, sino es toda una vida de seguir a Cristo. De hecho, recuerden que la evidencia de la salvación es la constancia. Recuerden esta frase: y todo el que persevere hasta el fin será salvo. Muchos se confunden en este pasaje porque dicen, bueno, entonces, ¿cuál está la gracia? Si estamos entrando en la ley, no. La evidencia de la salvación es que vas a perseverar en tu fe hasta el fin. La evidencia de que no hay salvación es que un día la vas a truncar porque tú estuviste llevando en tu propia fuerza y en tus propios estándares la vida cristiana. Y esa es la influencia de este mundo. Entonces, más vale que vayas caminando al ritmo que el Espíritu Santo te da, porque Él es el que se encarga de tu crecimiento. Recuerden, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo haré. Hebreos 13:21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Por tanto, nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro guía, nuestro tutor es el Espíritu Santo. Y Él es el que va a decidir el tiempo de nuestro crecimiento. El día en que tú hayas cumplido el propósito de Dios en esta vida como hijo suyo, ¿sabes qué va a suceder? Dios te va a llevar al cielo, porque ya cumpliste el propósito. ¿Ves? Entonces,
Nadie va a poder crecer por 5 lecciones que tú tengas para crecer, ¿no? O sea, no hay método sustituto del crecimiento en el Espíritu Santo. Entonces, un creyente verdadero no se da también por la imposición de manos. Yo sé que hay algunos pasajes en la Biblia donde impusieron las manos, pero eso no fue sino una aprobación de los ancianos sobre un ministerio y que todos estaban de acuerdo, por lo cual se concluye que el Espíritu Santo lo estaba dando. Pero en realidad no es algo mágico. Si tú ya eres hijo de Dios, no nada más Dios había determinado tu eternidad antes de la fundación del mundo, sino también preparó las obras que tú debías seguir, que también preparó de antemano, como dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, no son tus ideas, no son tus obras, no es tu ritmo, sino es el ritmo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a ir entendiendo? A través de la obediencia. Entonces, nadie va a ser transformado por llevar una vida superficial, por una vida ligera, etc. Entonces, para eso, también Dios denominó, por ejemplo, Pablo formaba iglesias y establecía ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Pues eran los líderes espirituales que se daba en cada lugar y eran las personas que más experiencia tenían en su relación con Cristo, que habían sido probados, etc. Y generalmente se requiere tiempo y consagración. Para alcanzar ese nivel de madurez se necesita, además de todo, tenacidad. ¿Qué entiendes por tenacidad? Una persona que persevera, que persiste, que nada la hace volverse atrás hasta cumplir el objetivo. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Y cuál va a ser esa fuerza? La gratitud, el verdadero amor por Cristo, ¿sí? Entonces, quizá cada creyente tenga que ser puesto a prueba y las pruebas te lleven a actuar con paciencia, que Dios cumpla su propósito. Pero las pruebas van determinando nuestro carácter y nos van habilitando para servirle a Él, ¿sí? Hay personas que avanzan muy rápido porque lo creen, porque le creen a Dios. Una persona puede llegar a ser un anciano siendo joven, pero por su consagración, por aplicar su vida. Una persona puede ser anciana de edad y ser un niño por no querer haber amoldado su vida a Cristo. Timoteo fue una persona de ellos, joven, que primero fue instruido por su abuela Loida y por su madre Eunice. Tenía sembrada la palabra. Y cuando llega Pablo, que se convierte, tenía la siembra correcta, dedicó su vida a Dios. Por eso fue uno de los pilares que ayudaron a Pablo en todos sus viajes. Y al último él se quedó en la iglesia de Éfeso, si mal no recuerdo. Entonces, pero era joven. Entonces Pablo decía, como dice Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, porque aunque era joven, era un anciano. Entonces, no es cuestión de edad necesariamente, sino de consagración. Entonces, no seamos de aquellos que no cambian y que a final de cuentas nos pueda pasar lo que dice Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento, aún como creyente. Se te puede pasar la vida y un día estar totalmente frustrado porque no hiciste lo que tenías que hacer, que tenías que haber hecho, porque no tuviste fe o el suficiente amor para dar tu vida. Quisiste vivir tu vida, quisiste mantener tus falsos motivos de gozo y satisfacción, que te llevaron obviamente al pecado, a la desobediencia, y
serás como aquellos que pasan como de panzazo, ¿no? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí es verdad que una vez que una persona se convierte, estará para siempre con Dios y eso será hermoso. Pero se perderá de todo lo que Dios tenía para él. Y todo lo que Dios tenía para él, Dios se lo va a dar a los fieles. Acuérdense de las monedas, que una de las son 2 o 3 planteamientos, pero que a todos les dio una y una produjo 10, otro 5 y otro 1, no produjo nada. Se la dieron al que tenía 10, pero el Señor ya tiene 10. ¿Y qué dice la divina respuesta? Pues sí, el que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará. Entonces, estamos trabajando para vida eterna. Si crees, pues dedícate a hacer tesoro en el cielo, ¿no? Como dice en el Sermón del Monte, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Les aseguro que no hay cosa mejor que hacer tesoro en el cielo, porque esos beneficios serán para toda la eternidad. Pero si no crees, tratarás de hacer aquí cosas y a lo mejor logras muchas cosas. Por ejemplo, amor al dinero, el ídolo del dinero. A lo mejor logras tener mucho dinero. Pero no te das cuenta que nadie que tenga una mala conciencia puede disfrutar del dinero aunque tenga todos los millones del mundo. Eclesiastés capítulo 6 te lo dice. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre al que Dios da riquezas y gloria y honra y nada le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Vas a cambiar los tesoros eternos por los terrenales que ni vas a poder siquiera disfrutarlos. No te hagas un fraude. Decide dar todo para Cristo. Y aunque no tuvieras nada en este mundo, el gozo de servir a Dios es mayor que si tuvieras todos los tesoros del mundo. Por eso Pablo dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como entristecidos, más siempre gozosos, etc. ¿No? Esa es la verdadera satisfacción de la vida cristiana. Que Dios te puede dar una capacidad de disfrutar de la vida tan intensa que con lo más sencillo puedes obtener una gran felicidad. Pero el pecado te roba eso. Entonces por eso quieres más y más. ¿Ustedes creen que muchos de los millonarios de esta vida no les bastaría ya para vivir sin trabajar a todo lujo el resto de su vida? No, pero quieren más, más y más, ¿no? El que tiene dinero no se saciará de dinero, dice un proverbio. Porque no da satisfacción. El único que nos puede dar la plena satisfacción es Dios. Y si vivimos por lo que Dios nos da, o sea, eso es por la administración del Espíritu Santo en nuestra vida, si vivimos en su voluntad, seremos inmensamente felices. Podemos gozar aún de lo que no tenemos. Podemos gozar de los progresos, de los avances de otros creyentes. Pero si no, vamos a tener envidia. ¿Y qué? De la envidia surge la competencia y después la amargura. Y eso estorbará, como dice, ¿no? Mirad que ninguna raíz de amargura, como dice Pedro, entre vosotros y os estorbe y pueda contaminar a muchos. Y entonces continuamos, ¿no? Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora conozco en parte. Nosotros no podemos dudar que el apóstol Pablo
Era un verdadero teólogo, instruido bajo Gamaliel, fariseo, hebreo de hebreos, de una familia rica de Tarso, además romano, por haber nacido ahí. Pero como dijo él, cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Y ciertamente aún las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo sí que sabía de la Escritura, sí que era un teólogo, pero él decidió renunciar a todo ello por amor a su Señor. Entonces, si una persona debía ser, cuando una persona se convierte, siempre es conveniente que tenga un propósito en su vida que quiere hacer servir a Cristo. Si tú perteneces a una iglesia, la nuestra, la Iglesia de Cristo, esta parte, esta fracción, tienes que estar dispuesto a servir a Cristo y a ser diligente, de acuerdo a todos los medios de gracias que Dios nos dé. Si no, no vamos a crecer con la iglesia. Tenemos que tener ese sentido de cooperación. Tenemos que tener ese sentido de edificación. Si estamos huyendo de esto, estamos rehusando crecer. ¿Qué es lo más importante? Lo tercero más importante en nuestra vida. Nuestra iglesia. Lo primero es Dios, Cristo. Lo segundo es nuestra familia. Muchos grandes hombres de Dios descuidaron a sus familias y acabaron mal. Y lo tercero es nuestra iglesia. Es importantísimo que es la casa de Dios. Por eso Dios no quiere que vayas a la fuerza, sino que vayas por convicción para que Dios te edifique y para servir a Dios. Pero ¿qué pasa si tú no quieres participar de eso? Pues te estás privando de un privilegio que Dios te quiere dar, de edificar y ser edificado, de convivir con otros creyentes y ser parte de una familia. Recuerden, nosotros, lo hemos dicho muchas veces, somos la verdadera familia. Tenemos nuestra familia física y oramos por su salvación, claro que sí. Pero los hijos de Dios, todos somos hermanos en Cristo, tenemos un mismo propósito y tenemos la mente de Cristo y servimos al mismo amo. Tanto Dios nos pide diligencia. Si no existe eso, entonces nuestro fruto será superficial y estaremos perdiendo lo mejor que Dios nos quiere dar. Yo pienso que no hay mayor gozo para la vida de un creyente que el servicio. Es increíble, yo oro a Dios y Dios me abre puertas y me abre puertas. Porque quiero servirlo, porque quiero compartir la palabra, porque quiero que otras personas se salven. Si a ti no se te abren puertas últimamente, si hace tiempo que no hablas de Cristo, algo anda mal en ti. Porque para eso nos dejó aquí Dios en este mundo, para dar a otros a conocer el Evangelio. Entonces imagínate si tú llegas y perteneces a una iglesia y no quieres servirla, tomas en poco el ir o te ausentas, cosas de ese tipo. No estás tomando un compromiso con Dios. ¿Nosotros qué somos? Nadie. Pero la fuerza de la iglesia es la unión. La fuerza de la iglesia es la unidad. Entonces, por eso crecer en la gracia implica tres cosas importantísimas. La oración, que le da sustancia a todo. La fuerza de la oración es meditar en la palabra, porque de ahí tomamos los recursos que le da fuerza a la oración. Esto es la voluntad de Dios. Recuerden, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tanto, bueno, y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Por tanto, para que nuestra oración sea poderosa,
tenemos que orar conforme a lo revelado en la Biblia. Y es una realidad que Dios nos oye. Y la tercera, procurar la comunión entre hermanos. Si tú evitas la comunión entre hermanos, en un sentido estás negando la fe, estás negando tu familia en Cristo, eres inmaduro, te estás viendo a ti mismo, estás evitando que Dios te cambie y superar cosas. Entonces, resaltar esta última parte importante para el crecimiento, de mantenernos en comunión unos con otros, va a ser vital para producir fruto. Recuerden, no podemos recorrer la vida cristiana aislados. Dios por eso hizo el cuerpo de Cristo en la iglesia. Necesitamos pertenecer al cuerpo de Cristo y convivir. Necesitamos la disciplina de la iglesia. O sea, si tú sigues tus propios caminos sin entender lo que Dios te quiere decir, entonces te vas a desviar. La iglesia nos mantiene en el ritmo correcto. Por eso es importante pedir por todas las personas que enseñan la Biblia, que como está en nuestra lista de oración, que vivan llenos del Espíritu Santo, bajo el poder de la palabra. Pero si tú rompes cualquiera de estos, ya no estás siendo apto para servir a Dios. Porque si el objetivo es servir a Cristo, lo hacemos primeramente a través de la iglesia, y no estás en ese aspecto teniendo victoria, entonces tú mismo te estás descalificando. Y recordemos que el servicio a Dios es un medio de gracia. Dar testimonio nos ayuda a llevar fruto, nos alienta el testimonio de otros y nuestro testimonio alienta a otros para seguir en la fe. Nos alentamos para mantenernos en el camino unos a otros. Por tanto, involucrarnos en la obra de Cristo produce fruto sano y verdadero, ¿no? Como dice Job, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces tú puedes ver el testimonio de otro creyente y darte cuenta de que tú estás mal, pero este testimonio te motiva a seguir adelante porque ya viste cómo él tuvo victoria. Entonces, nosotros tenemos que vivir para el reino de Dios. También tenemos que edificar nuestra propia alma y esto solo va a ser viviendo como Dios dice. Por tanto, no descuidemos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y ese es uno de ellos. Si nosotros hacemos un uso diligente de todo lo que Dios nos ha dado, entonces iremos perfeccionándonos, iremos directo a la santificación. Vamos a dejarle aquí y el próximo estudio terminaremos la última parte que también es importantísima, que es la fe, la esperanza y el amor. Vamos a dar gracias. Miguel, ¿podemos orar por Carmina que mañana la operan, por favor? De su ojo, de su catarata. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, gracias por todo lo que hoy nos revelaste a través de tu palabra, de lo que nos hiciste conscientes que tenemos, de la forma en que tenemos que vivir. Perdónanos, Padre, si hemos descuidado alguno de estos aspectos, porque en realidad lo que queremos es servirte y glorificarte con nuestras vidas. Por tanto, te pedimos que nos des carácter, fuerza, energía, pero sobre todo para servirte a ti, Señor, para glorificarte. Sabemos que una vida cristiana sin este sentido no tiene ninguna razón de ser. Y perder como creyentes el propósito de la vida cristiana es como un barco a la deriva. Es el más grande fraude que nos podemos hacer. Así que, Padre, te pedimos que nos enseñes a disciplinarnos en nuestra relación contigo, en nuestro estudio diligente de la palabra, en nuestras reuniones en la iglesia, en nuestro trato con los demás creyentes, Señor. Enséñanos a interesarnos por los demás,
verdaderamente, quizás, Señor, podamos aportar algo para edificación. Enséñanos a ser edificados del testimonio de otros, Padre. Y esto solo podrá hacer si compartimos. No permitas, Padre, que nos aislemos. Y menos permitas, Padre, que nos hagamos precisamente ajenos a la familia en la cual tú nos pusiste. Porque es claro que todos los que estamos en esta iglesia, aquí nos trajiste. Aquí pertenecemos, así que enséñanos a luchar por ella. Padre, te queremos también especialmente pedir por Carmina, que mañana la operan de sus cataratas. Señoras, que todo salga bien, cuídala. Y, Señor, guía a los médicos para que pues todo pueda salir bien. Sabemos que es una operación delicada, aparentemente sencilla, Señor, pero puede tener complicaciones. La ponemos en tus manos, así como la salud de Pati López, Padre, ahora que ya, pues, ahora que están todavía en este proceso, pues queremos que pedirte que la fortalezcas y le des, Padre, pues la salud que tanto anhela y nosotros anhelamos que tenga también. Haz este milagro. También, Señor, sigue haciendo un milagro en el hijo de Margarita y ahora devuélvele, Padre, pues el que puede estar consciente y que puede estar también, Señor, en una recuperación franca y pueda volver a su vida normal, pero lo más importante, dale la salvación, Señor. Señor, también te pedimos por mi esposa, para que también está enfermita, que tú la sanes. Y, Señor, pues por todos los demás, sabemos que hay muchas necesidades. Por todos te pedimos para que tú nos mantengas en fe, en amor, en salud espiritual y en salud física. Sabemos que nuestros cuerpos terrenales se van consumiendo, pero tenemos tu gracia, Señor, para poder salir adelante en todo. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.